Baruch hu Adonai havorach. Baruch Adonai havorach le'olam v'hiyen. Baruch Adonai havorach le'olam v'hiyen. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar benu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch ata Adonai, noten haTorah. Amen. Continuidad. ¿Cómo dije? Continuidad. Shemot 18:12. Yitro, el suegro de Moshe, trajo una ofrenda quemada y sacrificios a Elohim, y Aarón vino con todos los ancianos de Israel para compartir la comida delante de Elohim con el suegro de Moshe. Al día siguiente, Moshe se sentó a resolver disputas para el pueblo, mientras el pueblo estaba alrededor de Moshe desde la mañana hasta la noche. Que dice, y fue de día siguiente y se sentó. ¿Qué palabra que aparece acá? Maharat. Dice que ofrecieron sacrificio, comieron con Yitro y al día siguiente. Maharat, continuación de lo que había pasado. Al día siguiente hizo tal cosa. No era desprendido. Shemot 32:1. Cuando el pueblo vio que Moshe se estaba tomando mucho tiempo en descender de la montaña, ellos se reunieron alrededor de Aarón y le dijeron, ocúpate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moshe, el hombre que nos sacó de la tierra de Misraim, no sabemos lo que le haya acontecido. Aarón les dijo a ellos, hagan que sus esposas, hijos e hijas se quiten los aretes de oro y me los traigan a mí. El pueblo se quitó los aretes de oro y los trajeron a Aarón. Él recibió lo que ellos le dieron, lo fundió y le dio forma de un becerro. Ellos dijeron, Israel, aquí está tu Elohim, que te sacó de la tierra de Misraim. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante de él y proclamó, mañana será fiesta para Yahweh. Ahora hay algo bien tremendo y es esto. Aarón pronunció el nombre. Aarón llamó al becerro, mire, por las 4 letras. Tremendo. Lo llamó por las 4 letras. Pero la palabra que usa acá es mahar. Prosigamos. Mahar. A la mañana siguiente. A la mañana. Mañana será y mañana fue. Temprano en la siguiente mañana, ellos se levantaron y ofrecieron ofrendas quemadas y presentaron sus ofrendas de shalom. Después el pueblo se sentó a comer y beber, y ellos se levantaron para entregarse a rebeldía. Y dice, y madrugaron al día siguiente y sacrificaron. Y madrugaron al Maharat. Un día pasó una cosa, al siguiente pasó la otra. Él acabó el becerro, dijo, mañana será fiesta a ese becerro, y al día siguiente fue la fiesta. Continuidad. Moshe dijo, ustedes se han dedicado hoy como Kadosh a Yahweh, porque cada uno de ustedes ha estado contra su propio hijo y contra su propio hermano, para traer una bendición sobre ustedes hoy. Al día siguiente Moshe dijo al pueblo, ustedes han cometido una transgresión de Torah terrible. Ahora subiré a Yahweh, quizás pueda expiar su transgresión de Torah. Nos está hablando de la continuidad con el becerro de oro, cuando él desciende y todo, y el verso 30 dice de Shemot 32:30, dice al día siguiente. Y como dice acá, y fue al día siguiente. Maharat, como continuidad de lo que decía en el 29. Seguimos. Moshe subió otra vez a Yahweh y dijo, por favor, este pueblo ha cometido una terrible transgresión de Torah. Ellos se han hecho un Elohim, un
Dios de oro. Perdóname por esta E. Vamos a cambiarla de una vez por una correcta. Elohim de oro. Se han hecho un Dios de oro. Vayikra 7:14. De cada clase de ofrenda presentarás una como ofrenda para Yahweh, que pertenecerá al Cohen que salpica la sangre de la ofrenda de Shalom contra el altar. La carne del sacrificio de su ofrenda de Shalom para dar gracias será comida en el día siguiente de la ofrenda, y él no dejará nada hasta la mañana. Pero si el sacrificio unido con la ofrenda es por un voto u ofrenda voluntario, entonces en tanto se coma en el mismo día. Lo que sobre de ella puede ser comido al día siguiente. Entonces leámoslo y dice: y si voto o voluntario, sacrificio de su ofrenda en el día de su ofrecer su sacrificio se comerá. Y al día siguiente, mi maharat, y el sobrante de él se comerá. Dice, y lo comerán al día siguiente. Pero es impresionante porque esta ofrenda llega y dice que se podía presentar y lo que quedara podía comerse hasta el segundo día, hasta el día siguiente. Pero le digo, es como continuidad de algo. Pero mire lo que dice acá, y está resaltado en rojo. Sin embargo, lo que quede de la carne del sacrificio al tercer día será totalmente quemado. No podía quedar hasta el tercer día. Todo lo que quedara hasta el tercer día sería quemado. Si algo de la carne del sacrificio de su ofrenda de Shalom es comido en el tercer día, el sacrificio no será aceptado ni acreditado a la persona que lo ofrece. Más bien se habrá convertido en cosa abominable, y cualquiera que lo coma cargará con las consecuencias de su mal obrar. Ahora, quiero que tengan en cuenta mucho esto, vamos a verlo más adelante, y tiene un motivo por el cual está resaltado en rojo, o con el color rojo, que dice que sí podía quedar hasta el segundo día, pero si quedaba hasta el tercero, se convertía en un sacrificio abominable. Vayikra 19:1. Yahweh dijo a Moshe: habla con la congregación completa de los hijos de Israel. Dile a ellos: ustedes, pueblos, serán Kadoshim, porque yo, Yahweh, soy Kadosh. Cada uno de ustedes reverenciará a su padre y a su madre, y ustedes guardarán mis Shabbatot. Yo soy Yahweh, su Elohim. No se vuelvan a ídolos ni fundan dioses de metales para ustedes. Yo soy Yahweh, su Elohim. Cuando ustedes ofrezcan un sacrificio de Shalom como ofrendas para Yahweh, ofrézcanlo en una forma que ustedes sean aceptados. Será comido el mismo día que lo ofrecen y al siguiente día. Pero si algo de ello queda para el tercer día, será quemado completamente. Vuelvo y subrayo esto. Pero mire cómo dice, en el día de vuestro sacrificio será comido, y el día siguiente, mi maharat, vuelve y nos habla de una continuidad. Si algo de ello es comido en el tercer día, se habrá vertido en cosa abominable y no será aceptado. Vayikra 23:9. Yahweh dijo a Moshe: dile a los hijos de Israel, después que entren a la tierra que yo les estoy dando y recojan sus cosechas maduras, traerán un manojo de los primeros frutos de sus cosechas al Cohen. Él mecerá el manojo delante de Yahweh para que sean aceptados. El Cohen lo mecerá al día siguiente del primer día. ¿Al día siguiente de cuál primer día? ¿Cuál es el primer día? En el cual acá, si nosotros lo vemos, mira, acá está en rojo, en hebreo, dice Maharat, leámoslo transliterado, dice, y mecerá la gavilla para aceptación de vosotros al día siguiente del reposo,
la mecerá el Cohen. No, David, ahí dice Shabbat, entonces después del Shabbat. No, vamos a confirmarlo. Como yo les decía, la palabra Maharat o Mohorot o Mimohorat implica consecución, consecutivo de un proceso. Entonces, pónganle cuidado a esto. Si este paso que tenemos acá, si el inicio y el sacrificio del Omer fuera pasado el Shabbat semanal, la expresión en hebreo correcta sería Ahar y no Moharat. O sea, no diría, él mecerá el manojo delante de Yahweh para que sean aceptos. El Cohen lo mecerá el día siguiente del primer día. El día siguiente se le da la palabra Maharat. Si no sería, él mecerá el manojo delante de Yahweh para que sean aceptados. El Cohen lo mecerá después, Ahar, del Shabbat. Acordémonos que la palabra Ahar, que lo vimos arriba dentro de las definiciones, significa después, pero un después lejano, no un después cercano, no un después instantáneo, no un después consecutivo. El problema es que la palabra que aparece no es Ahar, es Mohorot o Maharat, y la palabra Maharat, vuelvo y se lo repito, implica continuidad. Por eso no se puede referir al Shabbat de la semana. Si se refiriera al Shabbat de la semana, habría disparidad en el conteo, porque cuando un 15 de Aviv, que es el primer día de panes sin levadura, el primer día de Matzah, es un Shabbat de la fiesta, y 4 días después, por decir algo, cae el Shabbat semanal, hay un hueco en el cual las personas, ¿cómo comen el pan sin levadura si no pueden comer ningún tipo de grano? No hay continuidad. Pero cuando el Shabbat al que se refiere es Mohorot, al día siguiente del Shabbat de la fiesta, implica continuidad. Por eso les digo, qué pena repetir. 10, escogencia del animal. Separación 10, 11, 12, 13 y aún el 14 hasta el momento de ser sacrificado, mirando que el cordero tuviera condiciones óptimas para ser sacrificado. Entre el 14 y 15 era consumido. Cualquier cosa que quedara tenía que ser quemada. El día 15 estaban todo el día en su casa porque era un Shabbat. Y el día 16 presentaban el conteo del Omer. Eso implica continuidad. Vaikra 23:12. En el día que mesan el manojo, ofrecerán un cordero sin defecto. En su primer año, como ofrenda quemada a Yahweh, su ofrenda de grano será un galón de harina fina mezclada con aceite de oliva, una ofrenda hecha por fuego a Yahweh como aroma fragante. La ofrecerán de libación, será de vino en un cuarto. No comerán lejen, grano seco o grano fresco, hasta el día que traigan la ofrenda para su Elohim. Este es un juk permanente por todas sus generaciones, no importa dónde vivan. Desde el día siguiente del primer día, esto es, desde el día que traigan el manojo para mecerlo, contarán 7 semanas completas. Y aparece desde el día siguiente, ¿qué palabra aparece? Mohorot. Mohorot. Aparece la palabra Maharat. Maharat. Aquí volvemos y la vemos. Y aquí vemos. Desde día posterior a el reposo. Maharat. 16. Hasta el día siguiente de la séptima semana contarán 50 días y entonces presentarán una ofrenda de grano nuevo a Yahweh. Vuelve a aparecer la palabra Maharat. David, pero es que esos son 50 días, entonces tendría que ser Ahab porque es muy lejos.
No porque es una continuidad de 7 semanas. No porque es una continuidad de 49 días. No se rompe. No se rompe. La palabra que aparece es Mojorot. Vaikra 23:17. Traerán lejen de sus casas para mecer los 2 panes hechos de un galón de harina fino, horneado con levadura, como primeros frutos para Yahweh. Bamimar 11:16. Yahweh dijo a Moshe: tráeme 70 de los ancianos de Israel, gente que tú reconozcas como ancianos del pueblo y oficiales de ellos. Tráelos al Ohel Moed, a la tienda de reunión, y haz que se paren allí contigo. Yo descenderé y hablaré contigo allí, y yo tomaré algo del Ruach que reposó sobre ti, y lo pondré sobre ellos. Entonces ellos llevarán la carga del pueblo junto contigo, para que tú no la tengas que cargar solo. Dile al pueblo: dedíquense como Kadosh para mañana, y ustedes comerán carne, porque lloraron en los oídos de Yahweh. Si solo tuviéramos carne para comer, teníamos la buena vida en Israel. Está bien, Yahweh les va a dar carne y ustedes se la comerán. No la comerá solamente un día o 2 o 5 o 10 o 20 días, sino un mes completo, hasta que salga por sus narices y cause náuseas a ustedes, porque ustedes han rechazado a Yahweh, quien está aquí con ustedes, y lo han molestado con su lloradera y preguntando: ¿por qué dejamos jamás a Misraim? Pero Moshe dijo: aquí estoy con 600,000 hombres a pie. A pesar de esto tú dices: yo les daré carne para comer por un mes entero. Si manadas y rebaños completas fueran sacrificados, ¿para ellos sería esto suficiente? Si todos los peces del mar fueran juntados para ellos, ¿aún esto sería suficiente? Yahweh respondió a Moshe: se ha encogido la mano de Yahweh. Ahora verás lo que yo dije sucederá o no. Moshe salió y le dijo al pueblo lo que Yahweh había dicho. Entonces él reunió a 70 ancianos del pueblo y los puso a todos alrededor de la tienda. Yahweh descendió en la nube, le habló a él, tomó algo del Ruach que estaba sobre él y lo puso sobre los 70 ancianos. Cuando el Ruach vino a reposar sobre ellos, ellos profetizaron en ese momento, pero no después. Había 2 hombres que se quedaron en el campamento. Uno era llamado Eldad y el otro Medad, y el Ruach vino a reposar sobre ellos. Ellos estaban entre los que tenían que salir a la tienda, pero no había ido, y ellos profetizaron en el campamento. Un joven corrió y se lo dijo a Moshe: Eldad y Medad está profetizando en el campamento. Yahoshua, el hijo de Nun, quien desde su juventud había sido el asistente de Moshe, respondió: mi señor Moshe, deténlos. Pero Moshe respondió: ¿eres tú tan celoso en protegerme a mí? Yo quisiera que todo el pueblo de Yahweh fueran profetas. Quisiera que Yahweh pusiera su Ruach en todos ellos. Moshe y los ancianos de Israel regresaron al campamento, y Yahweh envió un viento cual trajo codornices del otro lado del mar, y las dejó caer cerca del campamento, como un día de viaje en cada lado del campamento por todo alrededor, cubriendo la tierra a una profundidad de 3 pies. El pueblo estuvo levantado todo aquel día, toda la noche y todo el día siguiente. Todo lo que leímos para llegar hasta acá. Recogiendo codornices. La persona que reunió menos, reunió 10 montones. Entonces las extendieron para ellos mismos en todo alrededor del campo. Vamos a ver cómo dice acá. Y se levantó el pueblo todo el día, Ayón, aquel, y toda la noche, Ekol a Laila, y todo el día,
Bekol Yon a Maharat. Y todo el día siguiente vuelve, aparece un proceso. Está hablando el día, toda la noche y al siguiente día, todo el día. Vuelve y habla de un proceso. Bamidbar 16:36. Y en la escritura hebrea 17:1. Yahweh le habló a Moshe y le dijo: ordénale a Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen, que saque los incensarios de entre los restos del incendio, porque son consagrados, y que esparza las brasas, los incensarios de los que han transgredido la Torá a costa de sus vidas, deben ser convertidos en láminas martilladas para enchapar el altar, porque una vez que se han usado para ofrendas de Yahweh, han quedado consagradas y que sirvan de advertencia para el pueblo de Israel. Eleazar el Cohen tomó los incensarios de cobre que habían usado para ofrendas, los que murieron en el fuego, y los martillaron hasta convertirlos en láminas para el altar. Eleazar el Cohen tomó los incensarios de cobre que había usado para ofrendas, los que murieron en el fuego, y los martillaron hasta convertirlos en láminas para el altar, como le había ordenado Yahweh mediante Moshe. Habría de ser un recordatorio para los israelíes, de modo que ningún extraño que no fuera el linaje de Aarón se atreviera a ofrecer incienso delante de Yahweh y sufriera la suerte de Korah y su grupo. Al día siguiente, toda la comunidad israelí murmuró contra Moshe y Aarón diciendo: ustedes dos han traído muerte sobre el pueblo de Yahweh. Sabemos que el Creador le da una orden, habían muerto los que se habían rebelado, Korah y su grupo. El Creador le dice a Eleazar que coja los incensarios porque han quedado apartados para él como una señal. Y dice, y al día siguiente ya se estaban quejando. Ahora vamos a ver qué explosión aparece. Y murmuraron toda la comunidad de hijos de Israel al día siguiente contra Moshe y contra Aarón. Maharat. Vuelve y aparece la expresión Maharat. Pero cuando la comunidad se reunió contra ellos, Moshe y Aarón se volvieron hacia la carpa de reunión. La nube la había cubierto y apareció la presencia de Yahweh. Bamidbar 16:1, que en la escritura hebrea es el 17:1, perdón. En la escritura hebrea es el 17:16. Yahweh le habló a Moshe y le dijo: háblale al pueblo israelí y toma de ellos, entre los capitanes de sus casas ancestrales, una vara por cada capitán de casa ancestral, 12 varas en total. Escribe el nombre de cada hombre en su vara, porque hay una vara por cada cabeza de casa ancestral. También escribe el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Deposítalas en la carpa de reunión, delante de la alianza, donde yo me reuniré contigo. La vara del hombre que yo escoja reverdecerá, y yo me desharé de las incesantes murmuraciones de los hijos de Israel contra ustedes. Moshe les habló hacia los israelíes. Los capitanes le dieron una vara por cada capitán de casa ancestral, 12 varas en total. Entre esas varas estaba la de Aarón. Moshe depositó las varas delante de Yahweh en la carpa de la alianza. Al día siguiente, Moshe entró en la carpa de la alianza y vio que la vara de Aarón de la casa de Levi había reverdecido, había echado renuevos, producido flores y dado almendros. Entonces,
Si venimos y dice al día siguiente, dice, y fue al día siguiente. Y entró Moshe en tienda de el testimonio. ¿Cuándo? Maharat, como continuación de lo que de lo que había ocurrido, de lo que venía ocurriendo. Moshe entonces sacó todas las varas de delante de Yahweh y las llevó a todos los israelíes. Cada cual identificó y recobró su vara. Yahweh le dijo a Moshe, vuelve a poner la vara de Aarón delante de la alianza, para guardarla como una lección para los rebeldes, para que cesen sus murmuraciones contra mí y no mueran. Así lo hizo Moshe, tal como le mandó Yahweh, así lo hizo. Seguimos. Bamidbar 33.1. Estas fueron las marchas de los israelíes que salieron de la tierra de Misraim, tropa por tropa, a cargo de Moshe y Aarón. Moshe registró los puntos de partida de las diversas marchas según Yahweh dirigía. Su marcha por sus puntos de partida fueron como sigue. Y dice, salieron de Ramsés en el primer día, el día 15 del mes. ¿Cuándo salieron? El día 15 del mes. Confirma lo que ya habíamos leído anteriormente de cuando lo sacó de Egipto, cuando sacó el Creador a Israel de Egipto. El día 15 del mes de Abib. Fue el día siguiente de la ofrenda de Pesach. ¿Cuándo fue? El día siguiente de la ofrenda de Pesach, que los israelíes salieron desafiantemente a plena vista de todos los Misraimim. Entonces viene y dice, y partieron de Ramsés en mes el primero, en el 5-10 día, para mes el primero, al día siguiente la Pascua salieron, al día siguiente de la Pascua. ¿Cuándo? Maharat, al día siguiente de la Pascua, Maharat. Aquí hay algo tremendo, esta parte me parece bellísima, esta parte me parece hermosísima, quiero que la miremos con detenimiento, es espectacular. Esta parte de la escritura me enamoró, les soy sincero, llena de secretos muy, muy especiales. Y dice así, estamos leyendo en dos versiones, más la versión transliterada, interlineal. Dice, Yehoshua 5:10, los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y ellos observaron Pesach en el 14º día del mes, allí en la llanura de Jericó. Otra versión dice, acampados en Gilgal, en las estepas de Jericó, los israelíes ofrecieron el sacrificio de Pesach en el día 14 del mes por la tarde. ¿Cuándo? En el día 14 del mes por la tarde. Cuando está hablando de esto, entre el 14 y el 15, acuérdese, entre el 14 y el 15, no de 13 a 14, es de 14 a 15. Y dice, y acamparon los hijos de Israel en Gilgal, e hicieron la Pascua en 4-10 días del mes, o sea, el 14 de Abib, por la tarde en las llanuras de Jericó. Acordémonos que este atardecer, cuando aparece la palabra tarde, se está refiriendo a que anocheció el día, siguió el siguiente y ya va finalizando. Cuando la escritura habla de tarde, habla porque ya va finalizando el día. Miremos, entonces dice que cuando lo celebraron, el día 14. Ahora mire lo que dice el 5:11. El día siguiente de Pesach, o sea el 15, comieron lo que la tierra producía. Ese día, matzá y espigas de grano tostadas. ¿Comieron qué? Matzá y espigas de grano tostadas. Comieron grano de espigas tostadas. Otra versión dice, el día siguiente de la ofrenda de Pesach, en aquel mismo día, comieron el producto del país, lejen sin levadura y grano tostado. La interlineal dice, y comieron, mire que lo más tremendo es esto. Aquí
aquí aparece la palabra meabur, abur. Si usted se da cuenta, arriba dice, el día siguiente de Pesaj comieron lo que la tierra producía, ¿no es cierto? Ese día, matzá y espinas de grano tostada. Pero la palabra que aparece en hebreo es abur. Y abur no significa lo que la tierra producía. No significa eso. Mira lo que significa. Y comieron, abur significa del grano almacenado. Entonces, el Creador les ordena circuncidarse. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah amer, v'chaye olam natan batochenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen.